Mathieu, buenas tardes. Tu micrófono, Mathieu. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Un Mathieu. gusto estar acá. Gracias. La verdad es que he leído tu libro, no todo, no he podido avanzar todo lo que quisiera, pero lo que he ido leyendo, pues me da envidia porque es un trabajo periodístico macizo, conciso, preciso y en un momento además en el cual está a discusión también el hecho de cuál es la suerte fiscal o el momento que vive Ricardo Salinas Pliego, un personaje que aquí lo dibujas de las diversas maneras como ha ido haciéndose del poder, de la manera como ha estado en contacto con las redes del poder de México, el emporio azteca, el arte de la usura, Imevisión, el ascenso al poder, con todo lo que implica el vicio de origen y otros relacionados, entre otros temas, con el préstamo de Raúl Salinas de Gortari, la fórmula del éxito, el fraude de Fertinal, híjole, todo un trabajo periodísticamente puntual. ¿Qué nos dices, Mathieu? ¿Qué es lo que has querido plantear en este libro esencialmente? Bueno, el planteamiento, de nuevo, agradecerte el espacio, agradecerte también la generosidad con la que aceptaste presentar el libro en la FIL de Guadalajara el próximo 4 de diciembre. De verdad, me da mucho gusto. El planteamiento del libro trata de una radiografía, ¿no? La radiografía de uno de los actores del poder de los últimos 30 años en México, no desde la vida privada o las frivolidades, sino desde el rigor periodístico, desde el documento, ¿no? Un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que a diferencia de otros multimillonarios, ha elegido tomar un papel protagonista, digamos, dentro de la vida pública y mediática del país a través de sus posturas, sus opiniones, siempre muy estridentes, sus críticas a propios usuarios. Entonces se trata de hacer una radiografía de quién es esta persona y quién es dentro del de ámbito de los ultra ricos de México. El trabajo que se presenta en el libro es producto de 3, 4 años de investigación que nació en parte a raíz de un primer reportaje que se publicó en la revista Proceso sobre sus vínculos con el tema de Fertinal, este fraude perpetrado contra Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por el cual Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda contra Proceso, contra 3 de sus trabajadores, incluyendo a tu servidor. A raíz de esto, el que fuera director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, me dijo, o sea, era un claro atentado contra la libertad de expresión y de periodismo. Y él, pues me dijo que había que investigar más a esta persona, ¿no? Que presentaba una demanda por daño moral por un tema periodístico de interés público, sin desmentir el contenido del reportaje, que era cierto, sino con la intención de acallar. Entonces, de ahí derivó un trabajo de varios años, de varios reportajes, investigaciones, y se me fue acumulando todo un archivo que me pareció relevante, un archivo documental con muchas evidencias, y que me pareció, pues, oportuno plasmar en un libro para ofrecer, creo, algo que no se ha hecho mucho, que es una radiografía de un modus operandi, de cómo es que hay personas, poderes fácticos que acumulan tanta riqueza y poder en México, y no solo a través de los dichos, sino ver a través de los documentos, las operaciones financieras, las redes de sociedades offshore, las operaciones en el sistema judicial, la cooptación del sistema judicial, la cooptación de una parte del sistema del poder legislativo, el nombramiento de personajes clave dentro del poder ejecutivo, etcétera. ¿Y qué es lo que se dibuja de este libro? Yo creo que era, pues, la fórmula Salinas, porque es, digamos, su fórmula del éxito, pero la que no está contada, la que muestra cómo se ha aprovechado de cada gobierno en turno, desde Carlos Salinas de Gortari
hasta Andrés Manuel López Obrador para incrementar su poder, ¿no? Es esta oligarquía mexicana que está ahí y permanece gracias a sus vínculos con el poder político, a través de concesiones, a través de operaciones pues con recursos públicos, a través de contratos, a través de esto, de la cooptación y muchas veces, en este caso, de mentiras, ¿no? Entonces, cada parte del libro trata de documentar de manera cronológica, pero también los aspectos del modus operandi de Ricardo Salinas Pliego para convertirse de un heredero de una empresa, Electra, que vendía aparatos a crédito, cómo se ha convertido en un magnate de la prensa, en un contratista de gobierno y ahora en un contratista de Pemex, cómo ha tenido en cada sexenio ha tenido un negocio nuevo grande, ¿no? Primero Carlos Salinas de Gortari le da la televisión, bueno, a través de Imevisión, con este vicio de origen que es el préstamo del hermano del entonces presidente, ¿no? Raúl Salinas. Cedillo le da la entrada al sector de telecomunicaciones a través de una concesión que también se dio en circunstancias, por decirlo menos, chuecas, que ya fueron documentadas después, que eran ilegales. Vicente Fox fue su gran auge, porque gracias a una relación personal muy cercana a Fox y a su esposa, tuvo la entrada al banco, al sector financiero ya muy, muy potente, que es el nacimiento de Banco Azteca, etcétera. Felipe Calderón le da la entrada al sector eléctrico, energético y de la seguridad privada, y Enrique Peña Nieto es la entrada al sector petrolero, ya Pemex como contratista de Pemex. Y con Andrés Manuel López Obrador, una conjunción de el uso de Banco Azteca para repartir a los programas sociales, que tuvo como efecto incrementar muchísimo la base de clientes de Banco Azteca y los contratos de Pemex. O sea, el libro, en resumen, es esto, es el modus operandi de uno de los magnates más estridentes dentro del ecosistema de los ultrarricos de México, y de un personaje, un agente del poder que siempre ha caminado de la mano con el poder, con los poderes políticos y judicial para llegar a sus fines. Mathieu, lo que he leído del libro me parece que hay testimonios muy claros, documentados, de lo que a mí me parece que es un zigzagueo cínico de Salinas Pliego en respecto a sus relaciones con los poderosos del momento, que luego va tratando de deshacer o de encubrir o de plantear con cierto cinismo. El caso concreto es el de el préstamo de 29 millones de dólares de parte del hermano del entonces presidente de la República para comprar lo que está privatizando a su favor el propio presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Hablo del préstamo de Raúl Salinas. Y él se escapa y dice que no es cierto, luego reconoce y luego dice, es que en aquellos momentos daba prestigio social hacer negocios con el hermano del presidente. O sea, pero ahora, hoy, Mathieu, Salinas Pliego está en una nueva faceta en la cual se trata de investir como un representante del libertarianismo en México. Y entonces ahora critica a los gobiernícolas y dice que el Estado es la fuente de todos los males y que él está en contra de ello y está en contra de todo lo que significa ese poder político, porque los gobiernícolas arrasan con todo y lo que se necesita es la ideología libertaria emparentada en este caso con Javier Milei. Pero me parece que de manera contundente lo que tú demuestras es que el desarrollo principal más relevante de Salinas Pliego ha estado apegado a negociaciones de conveniencia con los poderes políticos en turno. ¿Así es, Mathieu? Así es, de hecho es hasta cierto punto paradójico, ¿no? La crítica en los espacios públicos contra pues los gobiernícolas, el Estado,
cuando pues su poder y su riqueza vienen precisamente de sus relaciones privilegiadas con los agentes del poder y del Estado. Lo que se ha visto en la vida, en su carrera empresarial, es cómo se ha, digamos, ha irrumpido a veces en negocios monopólicos o duopólicos, pero que una vez dentro de ese sector, él ha operado para evitar que otros actores entraran, ¿no? En el tema de la televisión, por ejemplo, él entró pues para competirle a Televisa, pero muy rápidamente se pusieron de acuerdo para evitar que otros actores, en este caso sobre todo Carlos Slim, entrara en la televisión, ¿no? O sea, entre el discurso de que el Estado es el peor de los males, etcétera, y su práctica hay un abismo, porque él se ha hecho poderoso precisamente gracias a este mismo aparato de gobierno que él denosta. Aparte, él ha estado apoyando a corrientes libertarias, pero también, pues francamente, de ultraderecha, como su padre antes de él, ¿no? Su padre, cabe recordar que él reconoce en un libro autobiográfico que pues apoyó a movimientos anticomunistas feroces, ¿no? Y lo recuerda con cierto orgullo. Entonces viene de esta corriente antisindical, antiderechos, antiestado en el discurso, por lo menos, que se ve reflejado, pues no sé, en el patrocinio de Lili Telles como diputada, ¿no? O sea, es, eh, es de esos agentes que se están poniendo de moda en el mundo, multimillonarios que se ponen, como ocupan la escena pública, los escenarios mediáticos para pasar un discurso de ultraderecha, libertario, antiestado, cuando en realidad ellos representan pues el colmo de este modelo, ¿no? De cómo cuando el Estado concentra negocios y poderes entre manos de muy pocas personas, pues surgen ese tipo de personajes. Se puede ver ahora con Elon Musk en Estados Unidos, que pues es uno de los ejemplos de Ricardo Salinas Pliego. Esa corriente de multimillonarios que ya quieren asumir un poder político ya real, toman las riendas del Estado para desmantelarlo, una vez que ellos ya se hicieron ricos gracias a este Estado. Entonces es una de las múltiples paradojas que podemos ver entre los discursos públicos de Ricardo Salinas Pliego y de otros integrantes de esa oligarquía y sus acciones reales que precisamente van todo al contrario, ¿no? O sea, dicen que pues luchan contra los monopolios y en realidad cuando ellos tienen un lugar monopólico o duopólico hacen todo, hasta torcer las leyes, comprar jueces para asegurar su lugar dentro de un monopolio o un duopolio, ¿no? Entonces, hay muchas paradojas ahí entre los discursos y las acciones y que quedan desmontadas por los documentos. O sea, otra vez, más allá de discursos y esto, cuando vamos a los hechos, a los documentos, a las operaciones, pues uno se da cuenta pues o permite, digamos, entender un poco mejor el mecanismo detrás de estas fortunas, ¿no? ¿Qué las mueve, cómo las mueven, cómo las mantienen, a través de qué agentes? De eso se trata eso, el libro. Bien, Matthew, leo que con precisión periodística lo que dices lo vas documentando. Pero además de ello hay un contexto que al inicio planteas cómo se dio esta demanda de Ricardo Salinas y su empresa, Banco Azteca, específicamente Ricardo Benjamín Salinas Pliego, contra Comunicación e Información, CISA, la empresa que publica la revista Proceso, contra Rafael Rodríguez Castañeda, que era el director en aquel momento, entiendo, Homero Campa, gran reportero igual que tú, Matthew, contra ustedes tres. Y a partir de ello
te dedicaste como buen periodista a documentar y a analizar a sabiendas de lo que muchos sabemos, que siempre hay el amago de la guillotina judicial por parte de Salinas Pliego de desplegar todo un ejército de abogados contra aquel que osa señalar o puntualizar algún punto que no le satisface o que le es adverso a Salinas Pliego. Pero la tercera parte de este libro dice el fraude de Fertinal, con sus letras, el fraude. Dices ahí un desfalco de interés público y relatas todo ello. ¿Es un fraude cometió en el caso Fertinal y lo estás probando, Mateo? El fraude, la palabra fraude es una de las que no les gustaron ni a sus abogados ni a él, ¿no? Porque según ellos alude a un delito. El fraude es una operación en la que hay una mentira de por medio y hay una estafa, ¿no? Y en este caso sí lo hay, que ha sido documentada por la propia Pemex, que presentó una denuncia en marzo del 2019, y que lo reconoce en sus informes ante la SEC, la Autoridad Bursátil de Estados Unidos. En sus informes ahí dice que hay una investigación en México por un presunto caso de corrupción derivado de la compra de Fertinal. La Secretaría de la Función Pública tiene auditorías donde documenta también que hubo un sobrecosto multimillonario en el tema de Fertinal. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado también el fraude. El propio expresidente López Obrador se ha referido al tema de Fertinal como un tema de corrupción todavía más grave que el de agronitrogenados, que era también un tema de fertilizantes. Entonces, el tema del fraude está. De hecho, hay una investigación por parte de la Fiscalía, o según hay una investigación por parte de la Fiscalía de Alejandro Gertz, para determinar pues, qué pasó con ese tema, ¿no? Entonces, el fraude sí está documentado y hay muchos documentos que lo sustentan, ahí vienen en el libro, entre ellos la denuncia de Pemex. ¿Por qué? Porque se trata de un esquema que tiene muchos parecidos con el tema de agronitrogenados, que de hecho son dos historias que avanzan en paralelo en el tiempo, desde los años 90 hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. El tema es que Pemex compró con un sobrecosto tremendo una empresa que estaba en quiebra y que tuvo que inyectarle mucho dinero para echarle a andar y rescatar, ¿no? Hasta la fecha sigue aportando dinero, no está muy transparente, pero son varios miles de millones de pesos que se aportan para que Fertinal funcionara sin estar en bancarrota. Y aquí lo que se documenta, lo que se prueba, es cómo la participación de Ricardo Salinas Pliego en el tema de Fertinal, más allá de los préstamos, porque cuando el gobierno de Peña Nieto compra Fertinal, lo que pasa es que reembolsa un monto muy alto de créditos a Banco Azteca. Lo que originó la demanda de Grupo Fertinal es cuando yo documenté que en realidad Ricardo Salinas Pliego era a la par socio de Grupo Fertinal a través de unas sociedades en Europa. Él demandó diciendo que eso era falso y en el libro pues vienen todavía más evidencias de que sí era. Y tan es así que sus propios abogados que estuvieron en una audiencia en el tribunal, uno de ellos había sido representante legal de una de estas sociedades de papel y cuando me di cuenta le escribí, lo quería confrontar y él ya no quiso contestar, ¿no? O sea, uno al leer el libro ya no queda ninguna duda de su participación en el tema de Fertinal. Y que sea un fraude, pues si hay investigaciones, si cualquier informe de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación o del propio presidente dicen que hubo ahí fraude, pues
no lo digo yo, es un hecho, pues es un hecho periodístico, por lo menos. Bien, Mathieu, pues muchas gracias por eh, este asomo, este adelanto, este entrar en materia de lo que estás planteando en este libro. La fórmula Salinas, Mathieu Torlier es el autor, lo edita Editorial Terracota, Las redes del poder en México. Eh, Aquí se dice provocador y siempre protagonista en las redes sociales y en los medios. El tercer hombre más rico de México ha acumulado una gran fortuna gracias a su posición predominante en dos frentes, la población más vulnerable del país y la cercanía con el poder desde hace al menos 6 lustros. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Mathieu, gracias por esta entrevista, por esta plática, a reserva de lo que desees agregar, Mathieu. Pues muchas gracias a ti. Solo plantear que el libro, pues sí, está basado en muchos documentos y que un poco para curarnos en salud hemos habilitado un sitio de internet donde están disponibles cerca de 150 documentos que han servido para la elaboración del libro y que se pueden consultar, pero que es un fragmento, digamos, del acervo documental que he usado. Y pues agradecerte a ti por el espacio y pues agendarnos una cita para el próximo 4 de diciembre en la FIL de Guadalajara. Mañana se va a presentar el libro en la Ciudad de México, en la librería del Fondo de Cultura Económica de Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán. Y también pues me va a hacer el favor de presentarlo Carmen Aristegui. Va a ser a las 7 de la tarde en Miguel Ángel de Quevedo, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Mañana, 7 de la noche, en la Gandhi, perdón, la librería del En el Fondo de Cultura fondo. Económico, ahí de Miguel Ángel de Quevedo, mañana. Y nosotros estaremos el próximo jueves 4 de diciembre en la FIL para presentar y platicar, dialogar sobre este tema. Mathieu, pues Me va a dar muchas mucho gracias. Ya gusto. está a la venta en las principales librerías, supongo, o están en eso. Me han dicho que está en Gandhi, se está distribuyendo. Ujú. Está en Gandhi, está en Amazon, pero en los próximos días, semanas ya va a estar, pues espero que en la mayor parte de las librerías. Pues muchas gracias, Mathieu, y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Saludos a todo el mundo. Hasta luego.